Bueno, haciendo otra vez un pequeño repaso. En la médula, nosotros tenemos dos raíces a nivel medular, ¿sí? La raíz posterior tiene un ganglio. Como también, ¿qué tipo de información lleva la raíz posterior? Sensitiva o aferente, ¿sí? Que va a ingresar ¿a dónde? A las astas posteriores de la sustancia gris, de sustancia blanca, sustancia gris, astas posteriores o raíces o astas dorsales, ¿sí? También se le pueden llamar. Bueno, a partir de ahora nosotros estábamos viendo cómo toda esta información sensitiva iba hacia regiones superiores del tronco encefálico y del encéfalo en sí. ¿Qué pasa? Como ahora vamos a ver motor, estas señales sensitivas tienen dos caminos. Uno de sus caminos es, lo que ya estábamos viendo, subir hacia regiones del sistema nervioso más superior, pero otro de sus caminos es dar una respuesta motora a nivel medular. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa la información a la médula, tiene la opción de subir la información y avisarle al cerebro de lo que está sucediendo, y luego el cerebro va a mandar una respuesta de la médula a la médula nuevamente, o directamente esa información que entró a la médula ya da una respuesta motora a nivel medular mismo. ¿Se entiende? Esa respuesta donde la información sensitiva ingresa por el asta dorsal, hace una conexión aquí y la respuesta lo pasa a la región del asta anterior y del asta anterior sale la información por la raíz anterior, es un sistema de reflejo. ¿Sí? ¿Reflejo ustedes ya dieron en biofísica? ¿O no dieron todavía reflejo? Pero la parte básica, ¿entienden? Sensitivo hace sinapsis aquí en el asta anterior o en la comisura y la respuesta sale de forma motora. ¿Sí? Bueno. Ahora, nosotros estábamos viendo en toda la parte sensitiva, estábamos viendo que había aquí neuronas sensitivas. O sea, sale la información del receptor, viaja por el nervio periférico, llega al ganglio de la raíz posterior y ahí ingresa al asta. ¿Sí? Ahí teníamos la primera neurona sensitiva. Pero a nivel de la sustancia gris, ¿por qué es gris? Porque ahí se encuentran todos los cuerpos de las neuronas. En la sustancia blanca se encuentran todos los axones o fibras nerviosas. ¿Sí? Entonces acá en la región gris, en la sustancia gris, encontramos cuerpos neuronales sensitivos. Pero también encontramos cuerpos neuronales motores y cuerpos de neuronas de asociación o neuronas intercalares, ¿sí? O neuronas o interneuronas. Neuronas de asociación intercalares o interneuronas, los tres es lo mismo. Motoneurona o neurona motora anterior es lo mismo, ¿sí? Entonces, principalmente en la sustancia gris vamos a encontrar tres tipos de neuronas. Neurona sensitiva, motoneuronas y interneuronas. ¿Sí? Tres principales. Sensitiva nosotros ya lo vimos. Vamos a ver qué hacen ahora las motoneuronas y qué hacen las interneuronas. De eso se va a tratar la clase de hoy. Motoneuronas. Las neuronas que ejercen función motora se encuentran principalmente en la región anterior de la sustancia gris, ¿sí? La mayor parte de las neuronas motoras se encuentran aquí en el asta anterior. Entonces podemos dividir a la médula en la parte posterior, sensitiva, la parte anterior, motora. ¿Qué quiere decir que sea motor? Motor significa que recibe una información, esa información lo envía hacia músculos y el músculo ejerce su acción.
¿sí? Eso es motor. A veces es motor, ahora nosotros vamos a ver lo que es motor voluntario. Voluntario, la mayor parte es voluntario. Reflejo es involuntario, pero lo vamos a explicar por qué. Pero la mayor parte es una información que llega desde la parte sensitiva y le dice a la parte motora, necesitas mover tal músculo. Esa es la función del motor. Mueve músculos, ¿sí? O hace que las glándulas liberen su secreción. También puede ser. Pero nosotros vamos a ver mayoritariamente en músculos. Entonces, las motoneuronas o neuronas motoras se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Ahora, las interneuronas, como son neuronas de asociación, pueden distribuirse en cualquier parte de la sustancia gris. Puede estar en el asta posterior, en la zona intermedia o en el asta anterior. La localización de las interneuronas puede ser en toda la sustancia gris. Ahora, dentro de las motoneuronas, ¿sí? ¿Para qué sirve principalmente las motoneuronas que vamos a ver ahora? Para inervar músculos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Motoneuronas que inervan músculos. Y nosotros a su vez, las motoneuronas que están en la región anterior de la sustancia gris, vamos a tener dos tipos, alfa y gamma. ¿Sí? Recuerden que nosotros estuvimos viendo clases anteriores fibras, vamos a hacer otra vez un repasito. Acá, esta clase. Esta es la base de las fibras nerviosas. ¿Sí? Nosotros podíamos clasificar a las fibras nerviosas en tipo A, fibras tipo A y fibras tipo C. Todo lo que sea C tiene axones pequeños, amielínicos y que llevan información lenta. Todo lo que sea tipo A, de acuerdo al tamaño, ya son de menor mielinización a mayor mielinización. Por ende, mientras menos mielina, más lento, mientras más mielina, más grande y más rápido. ¿Sí? Bueno. Entonces, nosotros tenemos que las fibras tipo A, ¿sí? Se van a dividir en A alfa, A beta, A gamma y A delta. Las motoneuronas son del tipo A alfa y A gamma. ¿Sí? Motoneuronas del tipo A alfa y A gamma. Si es A gamma, es más lenta. Si es A alfa, motoneuronas A alfa, más rápida. ¿Sí? Bueno. Ahora, este es clasificación general. Bueno, acá está. Cuando yo ya me ato el cabello porque la cosa está difícil. Esa es la guardia, este es uno, pero cuando ya se hace el rebote, ya sabes que la cosa está complicada. Bueno, aquí, fíjense, la función motora, vamos a tener el músculo esquelético. Dentro del músculo esquelético tenemos receptores que son el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, que son receptores sensitivos de propiocepción. Lo vamos a repasar otra vez, ¿sí? Pero para usar este esquema. Entonces, las fibras motoneuronas, las motoneuronas pueden ser A alfa y A gamma, ¿sí? Vamos otra vez a nuestra clase de hoy. Van preguntando si es que no les va quedando claro. Entonces, esas son motoneuronas que van a músculos estriados esqueléticos. Ahora, las interneuronas, dijimos, distribuidas en cualquier región de la sustancia gris,
y se encarga de, las interneuronas tienen la función principal de asociar la información sensitiva con la información motora. ¿Sí? Entonces dice, las señales aferentes llegan a las interneuronas medulares. Es decir, vienen a la neurona sensitiva y pueden pasar su información a la neurona, a la interneurona, y la interneurona muchas veces se encarga de distribuir hacia regiones superiores, hacia regiones de la médula misma o hacia regiones anteriores motoras. Como es una neurona asociación, puede tener varias funciones, ¿sí? Pero normalmente recibe la información sensitiva y decide qué se va a hacer, si se va a enviar a otra área sensitiva, si se va a dejar esa información en la médula, si se va a mandar hacia el área motora, ¿sí? Normalmente las interneuronas en cantidad son mayores que las motoneuronas. ¿Por qué? Porque están en toda la sustancia gris. Las motoneuronas son en la asta anterior, las interneuronas distribuidas por toda la sustancia gris. Ahora, vamos a hablar ahora primero de las motoneuronas, ¿sí? Muy bien, ya dijimos que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Son dos principales, motoneuronas alfa, motoneuronas gamma. ¿Cuáles son las funciones de cada una? A ver si tengo otra imagen. No tengo. Bueno, vamos a ver. O sea, no voy a alcanzar, es que voy a hacer. Bueno, quiero que entiendan que cuando hablamos de motoneuronas, las motoneuronas tienen su soma, su cuerpo neuronal aquí. Y aquí tiene que salir una raíz anterior y acá va a venir un nervio periférico. Lo mismo acá. Raíz anterior, raíz posterior se juntan y forman el nervio periférico que puede, si como estamos en médula, puede ser llamado raquídeo o espinal. ¿Sí? Recuerden eso, la mayor parte de los nervios que salen de la médula, la mayor parte son mixtos. Su raíz anterior es motora, su raíz posterior es sensitiva. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros estudiábamos plexos, y ustedes cuando hablaban de plexos decían, se forma C1, C2, C3, C4, ¿qué es vértebra cervical? ¿Cómo me rompía cuando decía? Era fácil la pregunta, ¿qué es C? Y te decía, ¿qué es músculo, nervio, arteria, vértebra? ¿Qué es? Vértebra. Y yo, no. La médula espinal se divide en porción cervical, después porción torácica, lumbar, sacrocoxígea. Así es la división medular. En toda la médula se encuentra dentro del canal vertebral. Después había los agujeros intervertebrales. ¿Qué salen por esos agujeros intervertebrales? Nervios raquídeos o nervios espinales. Antes de salir, tiene una porción, una raíz. Una raíz anterior y una raíz posterior. Cuando nosotros hablábamos de plexos, y el plexo cervical sirve para músculos de la región cervical. El plexo braquial sirve para músculos de miembro superior. El plexo torácico. ¿Y qué pasa con la región torácica? ¿Qué pasa con la región torácica? Porque, miren, la región cervical, las raíces anteriores de los nervios cervicales, otra vez, raíz anterior de los nervios cervicales, del 1 al 4, forman plexo cervical. Las raíces anteriores
de los nervios cervicales, del nervio cervical 5 al nervio torácico 1, forman plexo braquial. ¿Qué pasa con las raíces anteriores de los nervios torácicos 2 al nervio torácico 12? ¿Qué forma? Porque no hay plexo torácico. No hay plexo torácico. ¿Qué pasa con esas raíces anteriores? Esas raíces anteriores, desde la T12, bueno, T1 realmente manda una raícita todavía. Del torácico 1 al torácico 12 entran directamente, sin formar plexo, a espacio intercostal, formando el paquete vasculonervioso intercostal. En la región torácica, las raíces anteriores no forman plexo, forman parte de los nervios intercostales, uno de cada lado del canal costal o del canal intercostal. Ahora, en la región lumbar, sí ya forma otra vez plexo. Las raíces anteriores de los nervios lumbares forman plexo lumbar. Las raíces anteriores de los nervios sacrococcígeos forman, bueno, plexo sacrococcígeo. ¿Sí? Entonces, ahí ya está prácticamente todo el cuerpo. Plexo cervical para los músculos del cuello. Plexo braquial para el músculo del miembro superior. No hay plexo torácico, sino que forman nervios intercostales. En el lumbar para la región de abdomen y pelvis. Sacrococcígeo para la región de miembros inferiores. ¿Qué nos falta? ¿Qué músculo nos falta inervar? Estriado esquelético. Cabeza. Pares craneales motores se encargan de inervar la cabeza. Y ahí está toda la inervación motora del cuerpo. Pares craneales para cabeza, plexo cervical para cuello, plexo braquial para miembros, nervios torácicos anteriores para músculos del tórax, plexo lumbar para abdomen y pelvis, plexo, porque no tenemos luego muchos músculos en el abdomen, plexo sacrococcígeo para miembros inferiores. Y así se movió todos nuestros músculos de todo nuestro cuerpo. Hoy tiene sentido las veces que tanto insistíamos para qué sirven los plexos. Hoy tiene sentido. ¿Sí? Entonces, esas raíces anteriores son las que van a viajar hasta el músculo. ¿Y qué es esa raíz anterior? Son los axones que salen de las motoneuronas que están acá. El cuerpo de la neurona se encuentra aquí en el asta anterior. Y ese cuerpo neuronal manda un axón. Ese axón, que también se le puede llamar fibra nerviosa, ese axón va a salir por la raíz anterior, va a ser parte del nervio raquídeo y va a viajar hasta el músculo. Es el axón el que llega al músculo. Y cuando se une el axón, el botón terminal del axón, con el músculo, es lo que conocemos como la unión neuromuscular, que veníamos viendo muchísimos nosotros, que se puede excitar por sinapsis eléctrica o por sinapsis química. ¿Sí? Bueno. Esa es la parte motora. Entonces, dice, están presentes las motoneuronas anteriores, están presentes en toda la asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Dan lugar a los axones que salen de la médula a través de las raíces anteriores. Las motoneuronas dan axones que van a salir de la médula espinal a través de la raíz anterior del nervio raquídeo y luego van a viajar por los nervios raquídeo-espinales hasta llegar al músculo esquelético. Médula prácticamente es para músculo esquelético. Después tenemos otra zona que es autónomo, que es otra historia. Sistema nervioso somático estamos viendo ahora. Muy bien. ¿Cuáles son las motoneuronas de la región anterior? Las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Alfa es rápida, gamma es más lenta. ¿Sí? Estas motoneuronas alfa, ¿sí?,
Dijimos que tiene un nervio en su interior. ¿Por qué se llaman motoneuronas alfa? Porque dentro de esa motoneurona, que tengo que dibujar, ese ya puedo borrar. Ya todos quitaron fotos de ese, ¿verdad? Sí. No se olviden que acá hay un cargador. Bueno. ¿Sí? Menos mal no fui diseñadora de modas, arquitecta, porque iba a pasar hambre. No tengo mucha paciencia para dibujar. Bueno, pues la idea es que vamos a hacer. Aquí tenemos el cuerpo neuronal, es la motoneurona alfa. ¿Sí? Y después tenemos la motoneurona, la motoneurona gamma. ¿Por qué se llaman motoneuronas alfa y motoneurona gamma? Porque esta motoneurona, así, médula, raíz posterior, raíz anterior y nervio periférico, ¿sí? O nervio raquídeo o nervio espinal, como lo quieran llamar. ¿Sí? Esta motoneurona tiene un axón y dentro de ese axón, tenemos fibras ¿Por qué se llaman motoneuronas alfa? Porque el axón que van a dar en su interior contiene fibras del tipo A alfa. Entonces, se entiende que esta motoneurona es la que va a llevar información rápida, al instante. ¿Sí? Entonces, dice, las motoneuronas alfa originan fibras nerviosas o axones motores, ¿sí? Axones motores grandes, porque son mielínicos, de tipo A alfa, ¿sí? Que producen potenciales de acción por velocidad rápida, porque son bastante mielinizados. La estimulación de una fibra nerviosa alfa va a dónde? Va hasta el músculo. Hasta la fibra muscular esquelética. ¿Sí? Entonces, prácticamente la alfa es la que va a mover a todo el músculo. El famoso nervio. Nervio que ustedes pueden llamarle, nosotros ahora en anatomía estamos dando miembro superior, entonces el famoso nervio mediano, nervio cubital, nervio radial. ¿Sí? Bueno, eso hacen las que tienen tipo A alfa.
Esa es la rápida, es la más grande, la más mielinizada, por lo tanto la más veloz. Sí, sí, totalmente. Este es. Bueno. La motoneurona tiene una parte, una raíz posterior, ¿sí? Donde voy a dibujar el ganglio de la raíz posterior. Supuestamente el ganglio de la raíz posterior. Bueno, que va a formar acá el nervio, ¿sí? ¿Por qué se va a llamar este motoneurona gamma? Porque el axón que va a dar la motoneurona gamma es una fibra nerviosa del tipo A gamma. ¿Sí? Es una fibra nerviosa del tipo A gamma. ¿Sí? Estos son los nervios raquídeos. Acá, nervios raquídeos de cualquier zona de la médula. Esta es la raíz anterior y esta es la raíz posterior. ¿Sí? ¿Me siguen el dibujo? Todo. Ay, qué lindo, qué bruto su dibujo, no es verdad. ¿Qué va a pasar? Estas motoneuronas dan fibras más pequeñas, menos mielinizadas, por lo tanto llevan una información más lenta. ¿Sí? ¿A dónde va a llevar la información esta fibra nerviosa? Dentro del músculo al revés tenía que dibujar, pero bueno. Dentro de una fibra muscular, voy a dibujar del mismo color para que tenga sentido. La fibra alfa inerva al músculo en lo general. Pero dentro del músculo nosotros tenemos fibras intrafusales y tenemos fibras extrafusales. Esta fibra nerviosa A gamma se encarga de inervar a la fibra intrafusal que está dentro del músculo. La alfa inerva aquí. La alfa inerva aquí y la gamma inerva aquí. La fibra extrafusal, que prácticamente es todo el músculo, se encarga de inervar la motoneurona alfa. Y dentro del músculo, dentro de la fibra muscular, hay una pequeña fibra que se llama fibra intrafusal. Esa fibra intrafusal es inervada por la motoneurona gamma, por el axón de la motoneurona gamma. Fibra extrafusal, alfa. Fibra intrafusal, gamma.
Los dos. ¿Por qué? Porque la función de esta fibra intrafusal es mantener el tono muscular. ¿Y qué es el tono muscular? Es el grado de contracción propia que tiene el músculo. Para eso, ¿para qué necesitamos tono? Para mantenernos en la posición. ¿Sí? Porque si está hipertónico, vamos a estar duro. Ahora, si está hipotónico, no va a mantener, va a caer. El músculo en sí tiene que tener un grado de contracción, poquita, que se llama tono muscular. Eso se encarga la fibra intrafusal. Ahora, cuando se tiene que contraer verdaderamente todo el músculo, se encarga la A alfa en la fibra extrafusal. La contracción completa, el golpe activo y todo lo que vimos se da alrededor en las fibras periféricas, o sea, no fibras periféricas, fibras más externas. Pero el centro del músculo tiene su fibra intrafusal que mantiene el tono muscular. La gamma es para mantener el tono, porque envía informaciones lentas, pero constantes. En cambio, para contracciones rápidas, para que yo pueda caminar, correr, moverme, uso fibras alfa. Porque yo me tengo que levantar y yo tengo que caminar. No es que, ay, espera que un ratito me voy a levantar y ahí voy a pasar el paso, otro paso. No. Todos estamos así en esta época del año. ¿Entienden la diferencia? Bueno. Entonces, no se olviden que acá hay un cargador. Ok. Entonces dice, el conjunto de la motoneurona alfa y su unión con la fibra muscular, la fibra extrafusal, es llamada unidad motora. Ahora, la estimulación de una fibra nerviosa, una fibra nerviosa gamma, se encarga de estimular, la gamma se encarga de estimular a las fibras intrafusales que se encargan de controlar el tono muscular. Intrafusal, tono muscular. Extrafusal, contracción de todo el músculo. Contracción voluntaria de todo el músculo. ¿Sí? Contracción voluntaria, motoneurona alfa. Axón de la motoneurona alfa. Tono muscular, axón de la motoneurona gamma. ¿Sí? ¿Sí? Acá está. Fibra extrafusal, fibra intrafusal. Extrafusal, intrafusal, tendones. Entonces, motoneurona alfa se encarga de contraer el músculo. Motoneurona gamma se encarga de mantener el tono en la fibra intrafusal. Su nombre lo dice, motoneurona, neurona motora. El tono no es muy consciente que digamos, pero hace parte. Motoneurona, neurona motora alfa, motora gamma, en la fibra intrafusal. Vamos a conectar ahora la situación. En la fibra intrafusal, nosotros tenemos receptores sensitivos de propiocepción. ¿Cuál es el receptor? ¿Recuerdan cuáles son los receptores de propiocepción? Uso neuromuscular o uso muscular. Uso con la GA. Uso con la GA. ¿Después? Órgano tendinoso de Golgi, Pacini y cóclea.
¿Sí? La sala laberinto. ¿Sí? Nosotros como estamos hablando de músculos, estamos en región somática, vamos a hablar principalmente de usos neuromusculares y órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde se encuentra el uso neuromuscular? El uso neuromuscular se encuentra rodeando a la fibra intrafusal. Entonces, en la fibra intrafusal recibe motoneuronas gamma para mantener el tono gracias a la señal sensitiva que le envía el uso neuromuscular. En la fibra intrafusal llegan motoneuronas gamma y salen de él, porque es un receptor, acá está el receptor, uso neuromuscular, y el receptor también tiene una fibra nerviosa sensitiva. Por ende, esta fibra nerviosa sensitiva, aquí va a viajar y va a llevar la información al ganglio de la raíz posterior, y el ganglio de la raíz posterior va a informarle a la motoneurona, puede ser motoneurona alfa. También esta motoneurona alfa puede recibir información de los tendones a través de los órganos tendinosos de Golgi, y esta motoneurona alfa también puede recibir información proveniente desde el cerebro, el encéfalo y demás. Entonces, esta motoneurona alfa va a cumplir la orden, o sea, se va a estimular, la motoneurona alfa se va a estimular por señales sensitivas que pueden venir desde el uso neuromuscular, que pueden venir desde el órgano tendinoso de Golgi, que está llevando la información propioceptiva, o desde el propio encéfalo, que baja la información hacia la médula y le manda la orden de que se tiene que contraer. ¿Sí? Entonces, de cerebro o desde la parte del propio músculo, ¿sí? Puede venir la orden. Muy bien. Entonces ahí están las del uso neuromuscular. Esas son las motoneuronas, alfa y gamma. Vamos a ver qué hacen las interneuronas. Dijimos que las interneuronas están en cualquier lugar de la sustancia gris. Ahí está el cuerpo de la interneurona. Dice, estas células son mucho más numerosas que las motoneuronas porque están distribuidas en mayor cantidad. Y acá, la función de la interneurona, ya dijimos, recibir la señal sensitiva y decidir qué hacer. Esa es la función de la interneurona. Recibir la señal sensitiva y decidir hacia dónde se va a enviar la información. ¿Sí? Entonces dice, las interneuronas reciben la mayor parte de los impulsos sinápticos que llegan a la médula. Llegan a la médula ya sea desde la raíz posterior, ¿sí? Que llega a la médula, o desde el encéfalo que desciende y también llega a la médula. ¿Sí? Ahora, las interneuronas pueden conectarse con otras interneuronas, ¿sí? Dependiendo de la función que quieran realizar, pueden tener interconexiones neuronales, pero también las interneuronas pueden comunicarse con las motoneuronas del asta anterior. ¿Sí? O sea, las interneuronas deciden lo que van a hacer, de acuerdo a la información que reciben. Ahora, estas interneuronas tienen una particularidad.
Hay un tipo especial de interneuronas llamadas células de Renshaw. Las células de Renshaw tienen la función de inhibir a todo lo que sea vecino o lateral a la información. Por ejemplo, si yo quiero contraer el cuádriceps, se tiene que relajar toda la región posterior. Si yo quiero contraer el bíceps, se tiene que relajar el tríceps. Entonces, la función de la célula de Renshaw es inhibirle al tríceps. ¿Para qué? Para que el bíceps pueda recibir toda la información y no se disperse la información, se concentra en el bíceps y se puede hacer la función de flexión del antebrazo sobre el brazo. Eso es la función de las células de Renshaw, es la inhibición lateral. ¿Qué tipo de células son? Interneuronas. Entonces, dice, en las astas anteriores de la médula espinal, en relación con las motoneuronas, una interneurona está relacionada con una motoneurona. ¿Cuál es la interneurona que vamos a hablar? Las células de Renshaw. Ahora, dice, atiéndame, poco después de salir el axón de la motoneurona, apenas salió el axón de la motoneurona, ¿sí? Que normalmente suele ser alfa, apenas salió el axón, este axón va a enviar información colateral salió el axón y va a enviar una información colateral para la célula de Renshaw. La función de esta célula de Renshaw va a ser inhibir, ¿sí? Inhibir a cualquier otra motoneurona, a cualquier otra interneurona. Porque si yo bloqueo las periferias, bloqueo todos los vecinos, la información que aquí salió es del que yo quiero que se contraiga. Entonces yo mando con mayor intensidad, precisión, enfoque esta información porque nada le está molestando, nada le está quitando su atención, ¿sí? Entonces, para eso me sirve esta interneurona. Se encarga de inhibir informaciones paralelas a la motoneurona para que esta motoneurona pueda ejercer toda su función. Un ejemplo, queremos flexión, entonces voy a inhibir músculos extensores. Potencio los músculos agonistas, inhibo los músculos antagonistas, porque juntos no se pueden contraer. Se tiene que contraer uno y se tiene que relajar otro sí o sí, gracias a esto. De otros músculos. Del mismo músculo no. La información se concentra en un músculo. Ya sea la motoneurona alfa o gamma de ese músculo, se tiene que concentrar en ese músculo. Bíceps. Podés bloquear el tríceps, podés bloquear el deltoide, podés bloquear el resto. Pero ¿qué no puedo bloquear, por ejemplo? No puedo bloquear el tono. El tono muscular no puedo bloquear. Bloqueo especialmente por eso. No es que nunca puede llegar a la célula de Renshaw, nunca pueden bloquear a otra motoneurona gamma. No es que nunca, puede ser. Pero lo ideal sería que no. ¿Para qué? Para que el otro músculo no pierda su tono. Lo ideal sería facilitar su relajación, que sería la motoneurona alfa del otro músculo. ¿Sí? Entonces, la motoneurona en este caso va a estimular precisamente al bíceps. Pero ¿cuáles son los sinergistas? O sea, la verdad que el bíceps es sinergista del braquial, porque el mayor flexor es el braquial.
pero líneas generales. Si yo quiero que se flexione el brazo, no solo se va a flexionar el bíceps, también se tiene que flexionar también se tiene que contraer su sinergista, que es el braquial. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy a bloquear? Los antagonistas, para que la función pueda ser correcta y completa. ¿Se entiende? Entonces dice, poco después de que el axón sale de la motoneurona, acá, el axón está saliendo de esta motoneurona anterior, este axón genera una rama nerviosa colateral, ¿sí? Manda una rama nerviosa colateral que se dirige hacia las células de Renshaw, ¿sí? ¿Qué hacen las células de Renshaw? Inhibir señales, o sea, generar señales inhibitorias hacia las motoneuronas vecinas, ¿sí? ¿Para qué? Dice, esta estimulación de cada motoneurona tiende a inhibir a motoneuronas vecinas para que esta motoneurona que está enviando la información pueda, ¿sí?, generar lo que es inhibición lateral. Entonces, esta motoneurona va a generar una acción. Vamos a ver. Acá. Yo quiero flexionar. Entonces, la orden de esta motoneurona es flexión. ¿Sí? Tiene que ir al bíceps. Ahora, en el momento que sale la señal de contracción, se manda una colateral nerviosa a las células de Renshaw y las células de Renshaw entonces van a inhibir a los extensores. ¿Para qué? Para que esta información pueda llegar correctamente a los flexores. Menos mal está tapado, si no ya iba a cerrar. ¿Sí? Entonces, eso es conocido como inhibición lateral. Que se puede dar con los extensores también. Necesito que se extienda. Entonces, la información es contracción del tríceps. Entonces, en el momento que sale el axón hacia el tríceps, también va a generar una colateral nerviosa que va a estimular a la célula de Renshaw y la célula de Renshaw va a bloquear a los flexores para que pueda generarse la completa extensión del antebrazo. ¿Sí? Entonces, las interneuronas pueden pueden conectarse con las motoneuronas. Las interneuronas pueden conectarse con otras motoneuronas, pueden recibir información sensitiva de las neuronas sensitivas, pero también hay conexiones entre ellas. ¿Dónde tenemos interneuronas? En toda la médula espinal. Entonces, estas interneuronas pueden comunicarse entre sí. Entonces, hay una comunicación de la médula con la médula. De una parte de la médula con otra parte de la médula. De una parte para la médula de arriba o de una parte para la médula de abajo. Vías ascendentes o descendentes, pero se queda la información en la médula. No sube al sistema nervioso. A eso se le llama vías propioespinales. Vías propioespinales. Estas interneuronas, entonces, tienen la capacidad de conectarse con porciones superiores de la médula o con porciones inferiores de la médula. ¿Sí? Esas son llamadas de vías propioespinales. Okay. Entonces, interneuronas pueden ser células de Renshaw o fibras propioespinales. Las células de Renshaw se encargan de actuar sobre motoneuronas vecinas para bloquear su información. De las motoneuronas vecinas, no de la motoneurona que tiene que ejercer la función. Ahora, las fibras propioceptivas
son también interneuronas que conectan porciones medulares superiores o inferiores para generar lo que se llama reflejos multisegmentarios. Lo vamos a ver al final. Entonces, las fibras propio espinales se encarga de los reflejos multisegmentarios. Son interneuronas que conectan porciones superiores con inferiores de la médula. ¿Ah? Normalmente suele ser regiones superiores con regiones inferiores. Tipo, quiero que se mueva región de pelvis con región de miembro inferior. ¿Sí? Tipo, ahí sería una vía superior. O quiero que se mueva el brazo con el cuello. ¿Ah? Sería una vía superior. Entonces nosotros estamos viendo toda la parte motora, las motoneuronas que tienen axones que van hacia los músculos. Pero recuerden que también nosotros teníamos acá parte sensitiva. ¿Qué hay de sensitivo en el músculo? Uso muscular o neuromuscular, y aquí tiene que estar el órgano tendinoso de Golgi. Eso es lo que vamos a ver ahora. Receptores sensitivos que se encuentran en las regiones musculares. ¿Ah? Bueno. Okay. Nosotros necesitamos integrar información sensitiva que llega a la médula e información motora que sale de la médula. Cuando la integración se da solo a nivel medular, se dan los reflejos. ¿Sí? Los reflejos se dan porque recibe un estímulo y genera una respuesta automática. Los estímulos son automáticos. Recibió el estímulo, generó respuesta. Sí, rápido. Ok. ¿Quién va a recibir ese estímulo? Ese estímulo puede recibir el tendón o el músculo. ¿Sí? El tendón o el músculo va a recibir esa información. Si yo golpeo el tendón, también estoy enviando información al músculo. Y si yo golpeo el músculo, también estoy mandando información al tendón. ¿Por qué? Y porque si golpeo, esto se va a tener que contraer. Si golpeo acá, se va a tener que contraer. O estirar. Sí, tiene un poco de control, pero tengo que explicar todo el arco para entender. ¿Ya explican? Bueno. ¿Qué nos sobra ahora? Ver cuáles son los receptores sensitivos que se encuentran en el músculo y en el tendón y ver cómo actúan para generar reflejos. Diferentes reflejos, ¿sí?
Ok. Para esos reflejos vamos a necesitar este material que se llama martillo de reflejo. Si tienen, genial. Si es que no tienen, pueden conseguir el estetoscopio de doble campana. No el finito que viene con el manómetro, no, el que tiene doble, porque es un poco más pesado y normalmente suele tener alrededor una goma. No es lo más común, pero, o sea, no es lo mejor, no es el material correcto, pero a veces hacemos medicina de guerra y esto no todos tenemos. ¿Sí? Entonces inventamos con qué hacer. No, tiene que ser con goma. Sí, tiene que tener gomita alrededor. Entonces muchas veces yo al menos hago con mi esfimo. Quiero decir con mi esteto. Con mi esteto hago los reflejos. Funciona igual porque vos estás generando golpe en el tendón o en el músculo. Solamente que al tener goma es como que hace un impacto, hace como un rebote. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que en la siguiente clase puedan, si consigo esto, más mejor. Pero si ustedes tienen esteto con doble campana, traigan para hacer la práctica. ¿Sí? Vamos a hacer los diferentes reflejos. Entonces, como yo sé que tienen que rendir, y ya usamos mucho tiempo y ya se me escapó la atención de ustedes, y dar receso y volver no es opción, pues ya es tarde. Entonces, vamos a dejar la parte de cómo se realiza el proceso del reflejo con la práctica para el miércoles. ¿Está bien? Entonces, traten de hasta acá hacer su resumen, ¿sí? Para que les haga sentido. Y ahora la lista.